estas fechas que estamos nosotros ahora mismo viviendo son las fechas que anualmente el mundo celebra la Navidad. Hermanos, la Navidad no es una palabra bíblica. Más bien la Navidad en el latín es una palabra que significa nativitis o nativitas, que quiere decir nacimiento. Esa es una palabra en el latín. ¿Cuándo fue que se estableció la celebración de la Navidad? Según la historia, a través de la historia, se conoce por la historia. Por eso es menester que usted que ve por las redes sociales, hermanos, hay que documentarse a través de la historia, porque también la historia habla. En el año 336 después de Cristo, la estableció por primera vez el emperador romano llamado Constantino el Grande. ¿Y dónde se originó por primera vez la Navidad? En suelo italiano. Allí se celebró por primera vez. ¿Y cuál fue el objetivo de eso? Cambiar unas celebraciones del año o de diciembre 25, que ya eran festividades idolátricas paganas. Y entonces el emperador de Roma dijo: qué mejor que celebrar el 25 de diciembre el nacimiento del Hijo de Dios. Y cambió aquellas actividades y fiestas idolátricas para establecer la Navidad y decirle al mundo: este día nació Jesucristo. Y desde allí viene la celebración de la Navidad. Más tarde fue adoptada por las iglesias evangélicas. Y de años y años y años y años y años, las iglesias evangélicas celebraron Navidad. Porque desconocían el origen, que esto era una fiesta pagana en adoración al dios Sol, a un hijo de Semiramis, según la historia, que venía aún de Babilonia a esta adoración de Irak. Y cuando los judíos llegan a sus tierras y luego entra el Imperio Romano, lo establecen como un día mundial de adoración, porque cuando se habla de Christmas, se habla de la Navidad, lo primero que sucede es que es un día de comercio mundial en el mundo, porque es un gran negociazo esta fecha. Quiera usted decir amén o no, no me importa. Pero usted quiere aprender o no quiere aprender. Y no es que nosotros negamos el nacimiento de Jesucristo, no. Nosotros nos negamos a participar en las fiestas que no tienen nada que ver con el Salvador del mundo. Por eso no hay, hermanos, registro bíblico que demuestre que Cristo nació un 25 de diciembre. No hay. Entonces dijo Constantino: qué mejor que este día calce para que el mundo adore, y quitó los nombres de las fiestas paganas, idolátricas, para establecer, dijo, este es el día que nació Jesucristo. Pero la Biblia no tiene prueba bíblica que demuestre que es un 25 de diciembre. Pero hay una verdad que no podemos pasar por alto. Es que Jesús, si nació en diciembre, o nació en enero, o nació en agosto, o nació en septiembre, no sabemos la fecha con exactitud. Por eso nosotros no celebramos un día festivo para celebrar el día que Jesús nació. Nosotros lo celebramos todos los días, porque es el personaje que le cambió la historia al mundo. Se acabó.
La venida de Cristo a nacer en este planeta le cambió la historia a la humanidad. Porque es el ser más grandioso, más poderoso. Es el ser humano más excelente que vino a habitar esta tierra. Cambió la historia del mundo. Porque Jesucristo cambió la historia del mundo. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Eso es innegable. Que cuando el Hijo de Dios viene a nacer en este mundo, por eso es que esto es de origen católico, la fiesta navideña es de origen católico. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando se habla del Christmas? Regalos. Le viene a la mente a usted compras. ¿Qué más le viene a usted? Árbol. Muñequitos de arcilla alrededor del árbol. Eso le viene a la mente a la gente. Pero, hermanos, pero no tienen el otro concepto que es el más importante. Si la Navidad fuera verdaderamente de origen cristiana, hermanos, el mundo no la celebrara. Eso es correcto. Porque el diablo siempre está en contra de lo que Dios estableció en este mundo. Pero hay algo que tengo que decirlo en esta prédica que estoy predicando: el nacimiento de Jesucristo. Que su venida cambió la historia del planeta Tierra. Y que el día que del Hijo de Dios vino, aleluya, se anunció su muerte en el Antiguo se anunció su nacimiento en el Antiguo Testamento, también se anunció su muerte, porque son dos hechos veraces en el mundo que no se pueden cambiar, y los dos cambiaron la historia del mundo. La venida de un Salvador que vino para poder nacer en este planeta y traer vida eterna para la humanidad. Su nombre se llama Jesucristo. Por eso es el Rey de reyes y Señor de señores, el ser más especial que hay en el mundo. Cuando se habla de Jesús, se habla del Salvador de la humanidad. Por eso es que cuando se habla de Jesús, es el ser más lindo y más importante que hay en este planeta. Aquí han venido hombres súper inteligentes que han hecho mellas en la humanidad, que han dejado marcados legados, unos de bien y otros de maldad, pero han hecho mellas, y eso no lo vamos a negar. Pero ninguno de estos personajes pudo traer los hechos más grandiosos que jamás han existido en esta humanidad, porque Jesucristo es el Hijo bendito de Dios. Aquí han habido hombres como Juan Pablo II, un demonio de la Iglesia Católica Romana. Así lo voy a decir, que corten la prédica. Han venido hombres como Francisco de Roma, que es un demonio de la Iglesia Católica Romana, de la madre de las rameras. Y ese viejo para bailar merengue, que bueno, pero ya no puede, pues ya no puede ni caminar. Esos hermanos, vino Confucio, un hombre que confundió la humanidad con sus locuras. Vino otros grandes hombres a través de la historia, como un Hitler, que casi, hermanos, erradica al pueblo de Israel con todas sus maldades que hizo. Y cuando se habla de Hitler, se habla de una bestia sanguinaria. Y aleluya, se habla de un faraón que fue terrible tirano y asesino. Se habla de un César, de un imperio romano, que eran los más crueles asesinos del mundo. Marcaron historia, hicieron mella, pero ninguno de los personajes que he mentado son comparables con el Hijo bendito de Dios, el que vino a nacer en el mundo y nació en vuestros corazones hace un tiempo. El Hijo bendito de Dios, a quien levanto adoración en esta tarde, es el hecho más grandioso que jamás este mundo ha visitado. El Hijo bendito de Dios. Pero Cristo no es Navidad. Alaba lo que Él vive. ¿Qué dice la Biblia? Imagínense que los católicos celebran una fiesta por ahí que le llaman la fiesta de los 3 Reyes Magos.
Hasta los cristianos están viendo, dicen, mira, Melchor, Gaspar, Beltasar, hasta nombres les han dado estos demonios. Y la Biblia no dice que eran reyes. La Biblia dice que eran magos. Así dice la versión Reina Valera. En el capítulo 2 del libro de Mateo dice que eran magos. Y la historia dice que estos personajes venían, hermanos, de la antigua Persia, y que allá eran sabios y súbditos a sus reyes. Eran consejeros sabios en aquel lugar, pero no tenían conocimiento de Dios. Pero hay un hecho grandioso que no puedo pasar por alto, que ellos, que aunque eran magos, dicen los historiadores, que posiblemente practicaron la magia, la adivinación allá en el mundo, pero a pesar de todo eso, ellos conocían la historia, sabían que en la ciudad de David iba a nacer un Salvador. Y en algún momento tuvieron contacto, decía Josefo, con algún historiador bíblico que hablaba del nacimiento de Jesús, y les cambió la vida. Dejaron de practicar la magia, dejaron de practicar la adoración al diablo, y fueron impactados por la historia y por la profecía que había que nacer un Salvador. Dejaron al diablo y tuvieron una conversión, posiblemente para que hayan visto la estrella que se les pasaba y se les mostraba en el oriente. Es porque Dios los había tratado, es porque Dios los había tocado, es porque Dios había impactado su corazón, y fueron enviados, y la misma estrella los dirigía hasta donde iba a nacer el Salvador del mundo. Nosotros en el mundo pudimos practicar todo tipo de maldad, pero el día que conocimos a Jesús éramos brujos, quizás éramos ladrones, éramos drogadictos, pero el día que lo conocimos como estos hombres sabios o magos, conocieron al Hijo bendito de Dios, cambió la historia del mundo, cambió sus corazones. Cuando Cristo llega, se va la miseria, se van los demonios, se van se van los espíritus inmundos. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Cuando Cristo llega, se cambia la historia. Es posible que practicaban adivinación antes, pero aún a estos, para vergüenza del pueblo de Israel, que conocían la ley, que tenían la enseñanza, las profecías, y las leían todos los días, hermanos, en las sinagogas y en el templo, para vergüenza de ellos, mejor a estos que eran, hermanos, idolatras y que eran gente de maldad, se les reveló el Mesías. Pero una vez que se les reveló, dejaron de ser aquellos magos, aquellos que practicaban la brujería. Para que ellos hayan visto la estrella que se pasaba en el oriente, es porque Dios los había tratado, es porque Dios los había guiado. Dios no le va a mostrar el camino al que está directamente en maldad, no, cuando ya lo transforma, cuando ya lo cambia. Cuando llegaron, hermanos, hasta donde iban, porque la estrella se había detenido. Así dice la versión Reina Valera. Vamos a Mateo capítulo 2 y versículo 1. Estudiamos la palabra para que no se lo echen a la bolsa. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, porque esa era la ciudad del rey David, allí estaba escrito por el profeta que el Hijo de Dios había de nacer. En días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, así dice la Biblia, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso quiere decir que ellos ya no iban a ser más sabios ni brujos para Satanás. No, ahora venían a adorar al que les había cambiado, al que les había mostrado el destino, el camino. ¿A quién le mostró Jesús aquí el camino?
¿Te acuerdas cuando andabas perdido sin freno, como carro que no tenía freno? Pero cuando Él te mostró el camino, te cambió la vida, porque el nacimiento de Jesús cambió la historia del mundo. El hombre que se encuentra con ese Hijo bendito de Dios ya no es el mismo nunca. ¿Cuántos dan un aplauso de gloria a Jesús? Miren, hermanos, qué ironía más grande, amigos que me mira por las redes sociales, que los judíos tenían la historia, tenían las profecías, tenían la ley, mas ignoraban el nacimiento del Mesías, en qué fecha y en qué tiempo. La Biblia nunca registra ni la fecha ni el tiempo, pero sí la Biblia dice innegablemente que ese ser más importante nació en este planeta. Y venían a adorarle. El versículo que sigue. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Herodes no era de origen judío, según se cree la historia. Herodes era idumeo, pero se había postulado para ser rey de los judíos, y era un demonio contrario a Dios. Sintió que cuando estas personas llegaron y le hablaron del nacimiento del Mesías, sintió como que su reino estaba a punto de ser destruido, porque él sabía que el rey de los judíos era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y el rey de los judíos, su reino no tiene fin. Herodes se sintió, hermano, como con una preocupación tremenda. Dijo, bueno, este personaje me va a quitar el dominio y el reino. Se turbó él y todo Jerusalén. Convocados a todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esta gente conocía la profecía, pero no la estaban siguiendo. Y dice el verso, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ya estaba escrito en la palabra que el Mesías había de nacer en Belén de Judea. ¿Por qué Belén de Judea? La palabra Belén significa casa de pan. Belén de Judea era la ciudad nativa del rey David. Y como el Mesías, en cuanto a la carne, habría de venir ¿de quién? Del rey David, de los lomos del rey David. Y esta profecía tenía que cumplirse al pie de la letra. Pero entonces cuando pasa este hecho, Herodes se da cuenta Herodes de que su reino está siendo amenazado. Pero aquellos hombres que al principio eran magos, pero ahora se les había revelado el Mesías, piden información y dicen, ¿a dónde es que iban a nacer el Mesías? En Belén de Judea. Y dirigidos siempre por el Señor se fueron a Belén de Judea, que significa casa de pan. Cuando llegan a ese lugar y el hombre indaga de ellos y les dice después, voy a parafrasearlo porque es mucha la escritura, les dice, vayan y averigüen dónde van a nacer el Mesías, y se lo encuentran, me vienen a decir a mí para que yo también vaya a adorarlo. Pura mentira del diablo. Lo que quería era exterminarlo, acabarlo, porque su reino estaba siendo amenazado por él, por el Mesías. Mas cuando ellos llegan, hermanos, versículo 11, hijo, vamos al versículo 11 del capítulo 2. Y aquí es donde se basan los catochos o los católicos para decir de que eran 3 reyes magos. Estoy diciendo, los católicos dicen así. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, porque eran muy ricos, le ofrecieron presentes, 3 tipos de presentes. Oro, que significa divino, que era rey.
Incienso, que significa adoración, que la adoración es solo para Él. Católico que me miras, María es de carne y hueso, mas el niño que ella andaba en su vientre es el Salvador del mundo. María no tiene poder para salvarse ni a sí misma, porque el hijo que cargó en su vientre, a ese le ofrecieron los tres presentes: incienso y mirra. Mirra habla de la muerte amarga de su sacrificio, que tenía que morir. Ya de antemano entre los presentes estaba en función lo que representaba el Mesías. Número uno, divino, era rey. Número dos, adoración, incienso, que la adoración no es para María, no es para Pedro, no es para Caralampio, no es para nadie de este mundo, es para el que María cargaba en su vientre. Y ese era el Salvador del mundo. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? María no cambió la historia del mundo, la cambió el hijo que cargaba a María en su vientre. Su nombre se llama Jesús. ¿Cuántos levantan sus manos conmigo al cielo? Y como ofrecieron tres presentes, allí se basan los católicos para decir Melchor, Gaspar y Baltasar. Y ahí están los católicos viendo idolatría en la televisión, mire. Mas la Biblia no habla ni de cuántos eran. Tampoco dice que eran reyes. No inventen, no hablen locuras. Dicen que eran hombres magos que en su tiempo practicaron la magia. Pero al conocer al Mesías, para que se les haya revelado, es porque Dios les había revelado su plan salvífico y lo dirigió al Mesías. Quiere decir que su antigua vida y su antiguo jefe lo dejaron para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque todo el que tiene un encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. Pero ahora veámoslo en el contexto del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5. Y esta prédica va a quedar grabada si usted se la quiere compartir a algún católico. Capítulo 5 y versículo 2. Miqueas dice: pero tú, Belén, esta es la profecía del Mesías, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días, de la eternidad. ¿Por qué? Porque él iba a venir a nacer en Belén de Judea, como decía el profeta Miqueas. Pero una de las verdades es que su dominio, su reino, es por la eternidad. Su reino es eterno, o sea que no tiene limitación. Nuestro Dios es eterno, hermano. Nuestro Dios es eterno. Pero Belén de Judea era la ciudad donde nació el rey David. Allí tenía que nacer el Mesías. Amén. ¿A dónde estaba profetizada más la venida del Mesías? Isaías capítulo 9 y versículo 6. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Yo sé que está aprendiendo usted que dejó ya allá los regalitos. Está bien los hermanitos que no sabían, pero se vinieron a dar cuenta ayer y hoy en estos días de que nosotros no celebramos Navidad, y ellos se dieron cuenta hoy. Por eso a ellos no es que culparlos, ellos lo hicieron con todo su corazón. Amén. Y ellos ahora aprendieron, pero yo estoy seguro que a partir de hoy aprendieron, ¿sí o no? Pero antes lo hicieron y lo hicimos por ignorancia, hermano. Pero ahora los hermanitos que ayer y antier lo hicieron, usted no se sienta mal, porque estoy predicando para que a partir de hoy todo cambie. Ya de aquí para allá todo va a cambiar. Porque Cristo no es Christmas, no es Navidad. Cristo es el Salvador de la humanidad. Si el mundo, hermano, se acordara de este día de Navidad para recordarse que Jesús nació a esta fecha, dejaran de pecar los sinvergüenzas.
dejaran de beber alcohol, dejaran de tener fiestas paganas, pero no lo recuerdan así, lo recuerdan para la fiesta de fin de año, para que el diablo ahí los anda bailando, los anda emborrachándose, los anda en maldades y en pecados. Esa no es la Navidad, ese no es Cristo que es Navidad. Nuestro Cristo no es Navidad. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Si la gente lo celebrara de esa manera, para arrepentirse, para convertirse, para aceptar a Jesús, pero es todo lo opuesto, es todo lo contrario. No se acuerdan para eso. Se acuerdan de estas fechas para pecar. Dice Isaías verso 6, dice: porque niño nos es nacido y es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Porque no hay un ser, amigo, que me está viendo, más admirable que Jesucristo. No hay un ser más admirable en este mundo que el Hijo bendito de Dios. No hay un ser que se le mida a la par. No hay nadie admirable. Dice la Biblia, están aquí los hermanos: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y es príncipe de paz. Yo no conozco un hogar que tenga a Cristo en su corazón, la familia, que el hogar no tenga paz. Hermanos, la paz de Cristo es muy diferente a la que da el mundo. El mundo piensa que libre de problemas. No, nosotros no. Con problemas tenemos paz. Porque el Hijo de Dios no está sujeto a que haya calma en la vida. No, en medio de la tormenta puede producir paz. Ya se les olvidó que en medio de un mar embravecido por los vientos, venía caminando por en medio de él. Se metió a la barca, y la barca, el mar se volvió inquietud, el viento se paralizó y todo se volvió bonanza. Cuando el Hijo de Dios llega, cuando este personaje llega, amigo, qué bueno que lo estás recordando hoy, mi amigo, pero recuérdalo para que te cambie el alma y te saque el pecado que llevas en el alma. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Dale un aplauso a Jesús en esta tarde conmigo. Estamos dando un estudio del nacimiento de Jesús. Por eso hay estas cualidades que lo dilatan al Hijo de Dios. Veamos Isaías capítulo 11, versículo 1, que estas profecías tenían que cumplirse en la persona que sería el Mesías, el Hijo de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, hablando de que el Mesías vendría. ¿De qué cosa? De Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre del rey David. Veamos qué sigue diciendo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo el que recibe el consejo de Dios en su vida deja de quebrarse los dientes en el pecado. El que recibe el consejo del Hijo de Dios y su palabra deja de tragar pecado como camello. Deja de ser un borracho idólatra. Deja de ser un adorador del diablo. Cuando recibe los consejos de Jesús, se acabó el jueguito de Satanás, porque el Señor lo cambió por el consejero, nuestro Padre eterno, ese que nace de la descendencia del rey David. Tenía que cumplir estas profecías. Volvamos a Lucas capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Aquí se da el hecho y la veracidad cuando el Hijo de Dios nace. Dice el verso aquí: aconteció que aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, quiere decir el emperador romano, porque Israel, cuando Jesús nace, están bajo el dominio de Roma, de César, que todo el mundo fuese empadronado, quiere decir que todo el mundo fuera al registro civil para poder escribirse o reescribirse él y su familia, y tenían que ir
a su propia tierra de natalidad donde habían nacido ellos. No podían empadronarse si era de Judea, no podía ir a Jerusalén, tenía que ir a la ciudad, obviamente, donde se había registrado su nacimiento. Y esto lo hacían los romanos por dos cosas. Número uno, lo hacían para poder reclutar jóvenes al ejército de Roma. Una, dos, para poder cobrar los impuestos de sus súbditos, y en este caso eran los hijos de Israel. Pero fíjense algo que quiero hablar en esta parte. Que aunque esta era una ley del endemoniado Augusto César, y que era una ley editada por un monstruo pagano déspota como era César, estaba cumpliendo una profecía de parte de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque los hombres aquí en la tierra dicten leyes y impongan su autoridad humana, sobre ellos está la autoridad divina. Porque aquí el cumplimiento era que José y su esposa María tenían, o su desposada compañera de vida, tenían que ir a Belén de Judea para poder empadronarse. Pero aquí se iba a cumplir la profecía más grandiosa que en el mundo ha existido. Iban a ser el hijo bendito de Dios. Porque viniendo a empadronarse, porque me gusta cómo es Dios, hermanos, que Dios, para cumplir una profecía, a Dios no le interesa si tiene que parar el cielo, lo para. Si Dios tiene que detener el mundo, lo detiene. Dios usó a César para que la gente se empadronara, para cumplir la profecía de Miqueas, que había de nacer el Mesías en Belén de Judea. Porque María estaba a punto de dar a luz. Mas ellos ignoraban que en ese día el niño que llevaba dentro de su estómago, que no había sido por obra de varón ni voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo, y que María había sido el instrumento que Dios había usado para traer el Salvador al mundo. Y esta profecía se iba a cumplir porque los designios de Dios son perfectos. Así que usted nunca se descontrole porque el carro se le para, porque lo llevaron a coma, quizás ya a punto de morirse. No se descontrole. Si usted está en la historia de Dios, está en los propósitos de Dios, no hay diablo que lo pueda sacar de los propósitos de Dios. Y esos eran los propósitos de Dios en la profecía. Por eso he dicho que si Dios va a cumplir una profecía, Dios tiene que parar el cielo, Dios tiene que parar la tierra, Dios tiene que parar el mundo, Dios tiene que traer una pandemia mundial para que se cumpliera Mateo 24:7. Y dijo: pestes, enfermedades contagiosas. Tuvo que usar a unos doctores seculares que en un laboratorio en Wuhan se les salió de las manos para cumplir la profecía, porque Dios es así. Lo mismo con el Mesías. Había que usar a un tirano déspota como Herodes para que el Hijo de Dios viniera a nacer, no en otra ciudad, porque dicen, hermano, que de Nazaret para Belén hay muchas millas de distancia, y allá iba a nacer el niño. Mas cuando la ley es editada, dijo José, tenemos que ir a Belén de Judea, sin conocer en su cabalidad que ese día, que en esa fecha iba a nacer el Mesías. Mientras estaban en esa labor y exigida por las autoridades, se cumple el día del alumbramiento y el Hijo bendito de Dios. Y empiezan, dice el escritor sagrado, que empiezan a buscar, hermanos amados, hoteles en aquel tiempo, claro, hablando del tiempo primitivo. Empezaron a buscar lugares donde poder nacer, porque los dolores le habían llegado a María y no hallaron lugar. Analicen esto: no hallaron lugar para que el Hijo de Dios naciera. Los hombres le negaron hasta un cuarto en este mundo para que naciera el Salvador del mundo. Él no nació en un hotel de 5 estrellas, no, señor. Él no nació, hermanos, en un cuarto elaborado con tantas cosas bonitas, no. El Hijo de Dios le negaron todo
todo. Y vino a nacer en un pesebre, dicen los historiadores, junto con los animales en aquel establo. Allá fue a nacer el Hijo bendito de Dios. La gente siempre lo ha recluido, siempre ha discriminado al Hijo de Dios, pero el que estaba en el pesebre era el Salvador de la humanidad. El Hijo de Dios había venido al planeta Tierra. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo y dale un aplauso de alabanza en esta hora? Nació en un establo, no nació en un cuarto de un palacio, no, nació en un lugar con los animales. Dicen que habían unas cuevas en ese lugar, mas ahí nació el Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy la gente le sigue negando un espacio en su corazón para que Él nazca en ti. Navidad, dice el borracho, bien emborrachado. Navidad, dice el cristiano pagano, en medio de los borrachos, igual pícaro. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Navidad, estamos celebrando. Vete al diablo con tu Navidad, porque Cristo no es Navidad. Él es el Hijo de Dios al que le negaron un cuarto en este mundo. Nació en un pesebre, pero ahora quiere nacer en tu corazón. Cuando tú le abres el corazón, allí viene el Hijo bendito de Dios para nacer. Benditos aquellos que le abrieron el corazón a Jesús para que naciera allí ahora, porque hace 2000 años nació, pero ahora puede nacer en tu corazón. Pero para que dejes de tragar pecado, para que te conviertas de esa maldita droga y le abras tu vida para que Él te salve. Alaba lo que Él vive. Y dice el verso 7 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Solo Lucas da este detalle. No lo dan los otros evangelios sinópticos. ¿Por qué razón? Porque Lucas es un investigador. Él está investigando cómo sucedió este hecho. Y dice el verso 7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este versículo es usado de mucha controversia para los religiosos católicos y adoradores de María. Y dio a luz a su hijo primogénito. La versión dice hijo primogénito. Es porque María obviamente se casaba con José. Y no estoy diciendo que antes de que ella diera luz. No, José, hermanos, el esposo de María, ya oficialmente no, pero legalmente sí, esperó. Porque Cristo nació virginalmente, eso está en la Biblia. Y no la conoció, dice Mateo 1:25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito es porque hay más hijos que habían que nacer. Le guste al católico, traga pecado, idolatría. La Biblia dice su hijo primogénito. Es porque hay más hijos de María. Pero le voy a hacer una pregunta a ustedes católicos que me miran por las redes sociales, y a otros católicos que tengo sentados aquí. ¿Le quita santidad a María haber tenido hijos? No, claro que no. Si el hecho de tener hijos, María seguía siendo santa. Usted que está sentado aquí, que tiene a Cristo en su corazón y practica la verdad, usted es un santo. ¿Quiera usted aceptarlo? No, yo soy santo, usted es santo. A diferencia que la santidad de María no es para adorarla, mi amigo que me estás viendo, porque María no es para adorarla, no señor. La santidad de María era para ir al cielo y salvarse. La santidad de los que estamos practicando la verdad es para salvarlos también. Pero María, su santidad no se le fue quitada, siguió siendo santa. Aún después de casarse con José y tener relaciones sexuales, siguió siendo santa. Pero a diferencia que María no salva, el único que salva es el hijo que ella llevaba en su vientre. Y ese sí es santo y santo y santo y santo, y su santidad no tiene límite. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Pero María siguió siendo santa.
Porque mientras usted no peca y estando en el Evangelio, usted es santo. A los hermanos les cuesta aceptar eso. A diferencia de que usted no es un santo milagroso. Usted no puede ni salvar ni a su propia mujer, que más bien con un palo le quiere dar cuando está brava. Y lo mismo yo no puedo salvar a mi señora. Pero la santidad es para poder encontrar a Dios el día de la salvación. Y María siguió siendo santa para salvarse, no para hacer milagro. Porque el milagroso es el que llevaba en el vientre. Milagroso es el que nació sin pecado. En la concepción de María, Jesús nació sin pecado. Alaba lo que Él vive. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Veamos, quiero corroborar un poquito esta palabra. Mateo capítulo 13 y versículo 53 en adelante. Yo creo que me entendieron ustedes lo que yo quise decir. Que María siguió siendo santa. Se casó con José, tuvo relaciones sexuales y siguió siendo santa. Porque le servía a Dios con temor y reverencia. Y se salvó, dice la historia, porque perseveró hasta el final. Pero ella no puede salvar a nadie. Usted y yo somos santos. Santos en proceso. La Biblia lo dice. Pablo cuando escribe dice a los hermanos, a todos los santos que están en Filipo. Así llama Dios a la iglesia, santos. Pero ninguno de estos santos salva. Ninguno de estos santos hace milagros. Hay unos orejones, unos ojudos aquí, pero no salva. El único que salva se llama Jesucristo. ¿Cuántos dan un aplauso de glorias a Dios aquí? Alábalo, levántale las manos al cielo. Hay unos más peludos que otros, otros más pelones, pero ninguno de estos santos que están aquí salvan. María con su santidad tampoco salva ni salvaba. Apenas se limitó para salvarse ella. Pero por la gracia del Hijo de Dios se salvó María. Hay que ser honestos y claros con la palabra. Aquí les he dicho a muchos de ustedes que son santos, peligrosos, no vayan saliendo aquí medio loco. Diciéndole a la mujer cuando llega ahí, estás hablando con un santo. Cuidado, no vaya a salir con locuras después que sale de aquí. Porque santo golpe que le va a pegar Dios después. Dice la Biblia, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob y José y Simón y Judas? Un sacerdote muy famoso por las redes sociales. Este perverso dice que estos representan a los hermanos, a los apóstoles de Jesús. Representan estos nombres. Estás equivocado, diabólico. José no está en los apóstoles de Jesucristo. José es un nombre que se deriva, que se demuestra que era uno de los hermanos. Y este que está aquí, Jacob, José y Simón, no tienen nada que ver con Pedro ni con los apóstoles, seguidores del Señor. Eran hermanos de carne, hijos de la misma madre, mas no del mismo padre, porque Jesús era divino. Hay que aclarar esta cosa porque hay muchos locos confundidos por las redes sociales. Pero aquí no se para. Verso que sigue. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? También Jesús tenía hermanas. El otro día sale diciendo un católico por las redes sociales que defiende apologéticamente el catolicismo. Dijo, ¿saben qué dijo? Esta palabra dijo así, mire, así la dijo. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, dijo. Pero no dice que tenía esposa, dice el diabólico este. Hasta esa palabra da risa, hermano. Que dice que tenía suegra, pero que no tenía esposa. No lo dice. Hasta hoy oigo ese chiste, fíjate. Me lo vuelven a contar otra vez para reírme después que salga de aquí. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Hermanos, si la Biblia dice todo esto, pero María siguió siendo santa. A diferencia que su santidad no salva a nadie. Solo se pudo salvar ella en obediencia. Están aquí los hermanos.
Voy a seguir porque los miro a ustedes con hambre de la palabra. Dice la Biblia, número 3, que el hecho cuando Jesús nace, habían pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche en aquel tiempo, dice el verso 8 del capítulo 2 de Lucas. Habían beduinos en aquel lugar que cuidaban los rebaños de las ovejas. O sea, pastores de ovejas, no de seres humanos, de animalitos. Unos hombres humildes que tenían la labor de trabajar cuidando su ganado, sus ovejas. Y las estaban cuidando en aquella noche. Pero dijimos que ese día del nacimiento de Jesús iba a marcar la historia del mundo. Porque Dios tenía que dar evidencias en el cielo. Por eso es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que el hombre pueda ser salvo. Por eso es que no hay otro nombre, hermanos, en el cielo para que el hombre se pueda salvar. No hay. Porque no hay un hecho que haya cambiado hasta la historia de los cielos. Porque la tierra fue cambiada, pero también en los cielos tenía que haber evidencia de que ese Hijo de Dios era el legítimo. Y dice que mientras ellos guardaban y velaban el rebaño, se les presentó algo a ellos. Verso 9, hijos, allá arriba del capítulo 2 de Lucas. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Por qué, hermano? Porque en el cielo también, aleluya, los seres inanimados, los mismos ángeles que reconocen que Jesús es divino, los mismos ángeles tenían que hacer una proclama de adoración, porque no era cualquier niño que estaba naciendo, no, estaba naciendo, hermanos, el Dios eterno, el Dios maravilloso. Aún los mismos ángeles en el cielo tenían que hacer una caravana de adoración. Y los cristianos en las iglesias, así estamos cuando se predica su nombre. Su nombre, hermanos, es sinónimo de adoración, de adoración. ¿Por qué? Porque es el ser más importante que hay en el mundo. ¿Qué sigue diciendo el verso? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque estas eran noticias gratificantes para los esclavizados de Roma, para los esclavizados del pecado. Vaya a decirle a usted, a un drogadicto allá afuera: Jesús te ama. Quiera o no, ese muchacho se le van a rodar sus lágrimas. Va a sentir que ese nombre funciona algo. Ese drogadicto, yo oí la historia de un loco, hermanos, que vivía en Colombia. Un predicador lleno del Espíritu Santo se paró en el lugar donde estaban los locos, los hombres desterrados por la humanidad. Pero a ese loco se le paró enfrente y le dijo: Jesucristo te ama, Jesucristo te ama. El espíritu de locura que tenía se le desapareció, porque no hay un nombre que pueda cambiar la humanidad. Gente que me mira por las redes sociales, el gobierno que tiene, el político, es un hijo del diablo, no tiene poder. Ese no puede cambiar tu país, pero Jesucristo puede cambiar tu alma, tu vida, puede cambiar tu familia y puede cambiar tu país. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Siga, hijo mío, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, para que el Mesías proféticamente se cumpliera, que había que venir de los lomos del rey David. Por eso es que Cristo, su reino no tiene límite. Es el rey para siempre. Por eso todo el que habla contra Jesús se lo lleva el diablo. Aquí me venía la historia a mí cuando los virus estaban en su mayor apogeo.
Se habían ganado todos los millones y millones y millones y millones allá por los años 60. Habían enloquecido y revolucionado el mundo porque esos fueron los creadores de esa música diabólica. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la música? ¿Pero cómo se llamaba? El rock. Esos demonios se ganaron al mundo. Y el líder de ellos, John Lennon, y eso fue y está documentado en las redes sociales, usted lo puede buscar. Estaban dando un concierto en Panamá. Allá lo entrevistaron los medios de comunicación porque no había un grupo artístico más famoso que ellos. Lo entrevistaron, le pusieron los micrófonos, todos los medios de comunicación, y le dijeron: John Lennon, ustedes son los hombres más famosos del mundo. Dijo: incluso somos más famosos que Jesucristo. El cristianismo va a desaparecer, dijo este demonio, y el rock va a llenar el mundo, y nosotros somos más famosos que Jesucristo. Saliendo de aquel lugar, cuando llegó a Estados Unidos de América, que venían de esa gira de conciertos, se había levantado una revuelta de la gente, los mismos seguidores de ellos. Se habían levantado grupos vandalistas que quemaban los carros, agarraban los CDs de los virus de los hombres más famosos del mundo y los quebraban, los quemaban. Hermanos, es que Dios no es juguete de ningún diablo de esta tierra. Volcaron todas las ciudades de Nueva York, volcaron la colonia donde vivían ellos. No podían entrar porque los linchaban. Y todos los 50 estados de la Nación Americana habían quebrado todos los CD que habían comprado de estos demonios. Es que Dios, hermano, Jesucristo es más famoso que todas las cosas. Y todas las grandes famas que tenían se les fueron a pique. Y más tarde, después de una práctica en un ensayo que tenía grabando el último CD, un endemoniado había cargado un revólver en la esquina de la colonia a donde él vivía. Lo estaba esperando con un revólver 38 y le dejó ir todos los 6 disparos en el pecho. Y rumbo al hospital lo dieron por muerto. Él murió. Jesucristo sigue todavía predicándose. Porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres. Su nombre es Jesús. Ese nombre es el que levantamos aquí. Jesús, el Hijo bendito de Dios. Jesús, lo digo con toda mi fuerza, es nombre sobre todo nombre. Los virus desaparecieron ya, mas él y el cristianismo sigue todavía en curso. Levante las manos al cielo, porque ese nombre es adorado. Y miren lo que dice la Biblia. Alábalo que si estás aquí todavía. Y dice la Biblia que el mismo ángel les dijo: y les vamos a dar señal. Van a encontrar al niño en el pesebre con pañales. Lo van a encontrar. Vayan, sigan la pista. Aquellos pastores, aquellos hombres humildes que pastoreaban rebaños de ovejas, se les apareció la señal que no se les apareció a los religiosos, se les apareció a los humildes. Por eso es que dice que con los humildes será su parte, pero con los grandes será su dominio. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Y cuando será de señal, y el niño envuelto en pañales, acostado en pesebre. Verso que sigue. Y repentinamente apareció un ángel, una multitud de huestes con el ángel, celestiales, que alababan a Dios y decían: ¿por qué, hermano? Porque el día que nace Cristo, es cierto que aquí los hombres fueron avisados, pero los ángeles en el cielo celebraron la fiesta. Celebraron la fiesta para la humanidad, porque ya el hombre no iba a ir al infierno, ya el hombre no iba a condenarse por la eternidad, ya el hombre no iba a perderse al infierno, porque estaba destinado a morir por la eternidad. Pero había venido el hombre que iba a cambiar la humanidad para siempre. Iba a venir el Salvador del mundo a salvar al hombre del infierno para que fuera para el cielo. Levante las manos al cielo.
Y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Es que gloria a Dios en las alturas. Por eso yo entiendo al que está sentado en la banca y no lo pueden controlar, cuando el hermano que está a la par de él se molesta y se está gritando otra vez. Pero es que ese hombre tiene pero verdaderamente enraizado a Jesús aquí. Mire, aquí tenemos muy poquitos de esa gente, pero yo he ido a predicar a Los Ángeles, a San Francisco, California. Mientras yo predicaba, unos se tiraban al suelo, otros corrían, otros gritaban. Esa gente lloraba, esa gente aplaudía. Yo nunca había visto a alguien, hermano, en mis mensajes, que cayeran al suelo, se tiraban, brincaban. Y cuando yo termino le digo: ¿por qué la gente es así aquí? Y me dijo el hermano que me llevó: porque este viene de inyectarse heroína, este era un asesino, este era un hombre que estaba a punto de podrirse, mas Jesucristo lo levantó. Por eso no lo podemos controlar. Es el que más grita, es el que más da gloria, es el que más da alabanza, porque Él está súper agradecido. Aquí tenemos cara larga que no saben entender lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Aquí tenemos gente que más bien se va a reventar de estar serio. Hermano, estos muchachos, ahí está Rommel que andaba conmigo, ahí está hermano Walter que andaba conmigo. Uno de ellos, cuando yo predicaba, empezaba a correr y se tiraba al suelo. Otros gritaban y decía: siga, go ahead, preacher, go ahead, dígale, dele. ¿Por qué, hermano? Porque cuando alguien reconoce que en los ángeles en el cielo cantaron una caravana de adoración y de alabanza y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, es la visitación de Dios para la humanidad, el Mesías. Amigo, si hoy entendieras, amigo, lo que significa Jesús, que no es una Navidad pagana como el mundo la celebra, amigo. Si entendieras que Cristo es más que una Navidad pagana, es el Salvador de la humanidad. Los ángeles cantaban. Un ángel empezó la entonación y se unió una gran caravana de coro de ángeles y adoraban y cantaban al Mesías. Los pastores los oían, los campesinos humildes, los beduinos sentían que esa palabra penetraba. Vinieron a donde estaba el niño, lo hallaron envuelto en pañales, se tiraron y lo adoraron. Era el Mesías de Israel, del mundo que había nacido. Esto cambió la historia del planeta Tierra. Nosotros los cristianos no celebramos el nacimiento de Jesús como el mundo lo celebra, ni estamos en una Navidad pagana, no. Yo estoy predicando para que descubra usted que el nacimiento de Jesús no tiene orígenes de fechas. Pero Él nació. Pero su realidad es que Él nació. Pero su realidad es que Él vino a este mundo. Pero su realidad es que en el cielo lo adoraron, en la tierra lo adoramos. Por eso no paramos de adorarlo, por eso no paramos de exaltarlo, por eso no paramos de darle la gloria al Hijo bendito de Dios. ¿Cuánto levanta sus manos conmigo al cielo? Levanta tus manos, levántala, dale gloria a Dios, levántala. Cristo vive, Cristo vive. Y dice la Biblia que este nombre fue puesto por el mismo ángel que le dio la visión a María. Con eso cierro. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Una vez que el ángel llegó a la ciudad de Nazaret, donde estaba María, desposada con José, que no se había casado, porque hay que hablar de la vida virginal de Cristo. Cuando Él nace de una manera virginal. El verso 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús fue puesto por el ángel, porque el nombre Jesús significa el Señor es Salvador. Él es Salvador. Su nombre coincide con su plan redentor para este mundo. Por eso cuando se habla de Jesús, el infierno tiembla.
los demonios tiemblan, los principados tiemblan, el reino de las tinieblas tiembla, porque no hay otro nombre más excelente, porque no hay otro nombre más importante, porque no hay otro nombre más especial: el Hijo de Dios. Si usted se quiere morir así como está de arruinado, es porque usted quiere hacerlo. Pero hay un Salvador que cambió la historia del mundo. Gente desahuciada por los médicos que me está viendo, hay un Salvador, gente que me está viendo. Su nombre se llama Jesús. No María, se llama Jesús. El que concibió María en su vientre se llama Jesús. Él todavía sana, Él todavía es libertador, Él todavía es sanador, Él todavía hace milagros. Por eso aquí lo adoramos, por eso aquí lo exaltamos, por eso aquí le damos toda la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Si los ángeles lo adoraron, si los ángeles no pararon de darle la gloria, ¿por qué me voy a parar yo de alabarlo? Y no solo lo adoro este día que 24, no, lo adoro todos los días de mi vida. Porque los cristianos no tenemos un día festivo, no. Los cristianos adoramos a Jesús todos los días de la vida. Yo quiero ver la iglesia de pie conmigo. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Yo me acuerdo de aquel coro que dice: si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, es que se hubiera perdido. Mi alma se hubiera Cántela perdido conmigo. si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. La iglesia con las manos arriba. hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, y a mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor, es que se hubiera perdido. y a mi alma se hubiera perdido si No hubiera sido por el Señor. Vamos, vamos, todo el mundo. Mira qué lindo, qué lindo, Qué lindo es el Señor. mira qué lindo, Mira qué lindo, mira qué lindo. qué lindo es, Aleluya, mira qué lindo. qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Dígalo. Iguala su belleza, Nada iguala. iguala su poder, pues todo lo que Él hace, lo hace con amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que Él hace, Lo hace. Qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, Padre, gracias. qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Nada iguala su belleza, nada iguala su Alábalo, amor, alábalo por un momento. todo lo que Él hace, Dale aplauso de alabanza, dale aplauso de alabanza. nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que Él hace, lo hace con amor. Nada, Su aleluya. gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Levántele esas manos arriba. El resplandor fue Alábelo. como la luz, Rayos brillantes. salían de sus manos. Y ahí estaba, Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, escondido su poder. Ahí estaba, escondido su poder. Dígalo. Ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba. Aleluya. Ahí estaba.
Ahí estaba. Es que el nombre de Jesús es poder. Es que el nombre de Jesús es poder. Gente que nos mira por las redes sociales, gente que está desahuciada por los médicos, el nombre de Jesús es poder. Si tan solo lo invocas y levantas las manos, se va el cáncer, se va la diabetes, se van las enfermedades de muerte, solamente por el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. No hay nombre más grande en este mundo, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Yo quiero hacer un llamado para alguna vida que quisiera a Jesús, y quisiera pedirle perdón a Jesús, y quisiera venir a aceptarlo este día. Y si hay alguien por las redes sociales que tu pastor celebra Navidad, y tú sabes que hoy las escuchaste, que no es Navidad Cristo, y que es una fiesta pagana instituida por la misma madre ramera católica, ven a Jesús, reconcíliate. Queremos orar por ti para que recibas a Jesús. Yo quiero abrirte el altar en esta tarde. Quiero abrir el altar para alguna vida, para alguien que quiera a Jesús, para alguien que quiera a Jesús, para alguien que quiera a Jesús. Queremos ofrecerte el altar para pedirle perdón a Jesús. Este es el momento para que te salves, para que le pidas perdón a Jesús. Dios lo bendiga. Dios bendiga a Eduardo. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en esta tarde? ¿Hay alguien más que quiere venir a pedir perdón? Que quiera venir a pedir perdón. ¿Hay alguien que quiera venir a pedir perdón? Queremos orar por ti.